Vamos entonces a la reflexión de la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a ir al libro de Santiago. Cuando usted vaya a Santiago, póngase su cinturón, abróchese el cinturón porque Santiago seguramente va a tener algo muy especial para decirnos. Vamos a esta carta escrita por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos para pedir que Dios nos enseñe y nos dirija con esta porción bíblica. Señor Jesús, lo importante de este tiempo es que nos podemos encontrar contigo y podemos escucharte a ti, y que tú conoces nuestra necesidad. Nosotros estamos aquí, Señor, porque hay mucho por hacer, tenemos mucho por crecer. Así que enséñanos, Señor, que esta mañana podamos nosotros tener la disposición necesaria para poder escuchar tu voz y la obediencia suficiente para poder entonces hacer que esto pueda ser algo que impacte no solamente nuestra vida, sino también la vida de los demás. Haz tu voluntad entre nosotros. Te lo pedimos por los méritos hechos por Cristo en la cruz. Amén. Quisiera preguntarle cuál es la herramienta tecnológica o la herramienta que usted ha utilizado esta semana que ha tenido más impacto, más poderosa. Esa herramienta que esta semana a usted le ha ayudado en su quehacer. Puede pensar en algo, quizás alguien puede meter su mano por ahí en su bolsillo, o usted lo tiene en sus manos en este momento, y enseñarme su smartphone. Y quizás usted va a decir, bueno, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer de todo. Mire, yo tomé esta foto y puedo quitar a estas personas porque la inteligencia artificial aquí y allá. Yo no sé si esto es lo que a usted esta semana, ¿verdad?, le ha apoyado más. ¿Cuál es esta arma más poderosa? Quizás algunos pensaron, ¿verdad? Esta semana casualmente pude comprar ahí un vehículo todoterreno, resistente, ¿verdad? No lo maneje, maltrátelo, lo he podido meter por todos lados, y ha sido la herramienta más poderosa que yo he tenido. Yo no sé cuál es su respuesta, pero ¿qué pensaría si yo le digo que la herramienta más poderosa, o para bien o para mal, usted la tiene dentro de usted según el texto que acabamos de leer, y es nuestra lengua? Y vamos a ver cómo Santiago lo plantea de esta manera, porque definitivamente, aunque nosotros nos encontramos ahora en la generación donde todo es
tecnología instantánea, ¿verdad? Con un tweet, un post, un mensaje en WhatsApp, nosotros podemos llegar a comunicarnos. Sí es cierto también que muchos problemas se han generado al no saber incluso manejar estas vías de comunicación en las plataformas de redes sociales. Podemos, de la misma manera que podemos animar a alguien que se encuentra al otro lado del mundo, de la misma manera también nosotros podemos destruir la reputación de una persona en tan solo unos segundos. ¿Y a quién no le ha pasado que ha tenido la oportunidad de meterse en problemas por todo esto que pasa a nuestro alrededor? No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar en algún momento a alguien que fue despedido por algo que dijo, o de repente nuestros compañeros que están en la parte legal, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se meten en líos, en conflictos por cosas que dicen, que mencionan, que pues salen, ¿verdad? De las personas y entonces, ¿cómo lo dijo, verdad? Y ahí llega las técnicas de litigación para, pero usted dijo tal cosa y yo tengo anotado que el 10 de diciembre del año 2013 usted estaba en tal lugar y dijo tal cosa. ¿Usted lo dijo sí o no? No, pero me refiero, ¿verdad? Ahí en esa dinámica, porque en realidad nuestras palabras son muy importantes y pueden ser productivas o pueden ser destructivas. Una broma, unas palabras pueden traer consecuencias devastadoras y probablemente usted puede pensar ahorita, no, pues no es tan grave el asunto, ¿verdad? Es un tanto superficial. O puede ser cosas que son de allá de la niñez, pero no, pasan en nuestro día a día. En el instante en el que nosotros ocupamos nuestra boca, nosotros pues comunicamos, externamos, decimos. Y a veces algunos de nosotros quisiéramos tener esa aplicación en nuestro celular que nos dé la oportunidad para regresar las palabras y si nos equivocamos, recoger las palabras para que ya las palabras que están equivocadas, tener la oportunidad de borrarlas con la inteligencia artificial para que no causen ese daño, que rompieron alguna relación, que hicieron quedar mal a alguna persona. Pero esto no se puede. Esto no se puede aunque haya mucho avance en la tecnología en la actualidad. Todos hemos estado ahí. En algún momento hemos usado mal nuestras palabras. En algún momento hemos herido a alguien. En algún momento se nos ha salido alguna expresión que no tuvimos que haber dicho. Y como esas imágenes que pusimos en la publicidad del devocional que se estaban tapando la boca, ¿verdad? Estaban como, pude haberme callado. ¿Por qué no me quedé callado? No tendría que haber dicho eso. Y a veces tomamos de menos el impacto que pueden tener nuestras palabras para con los demás. El problema es universal. Todas las personas tenemos problemas con nuestra lengua. Y Santiago usa esta imagen que habla de una pequeña lengua, de un pequeño miembro de nuestro cuerpo humano. Y por ser tan pequeño, aunque es tan diminuto, puede causar un impacto desproporcionado para crear o para destruir. Y muy frecuentemente lo utilizamos más para destruir que para construir. Pero la Biblia, como siempre, nos da no solamente el problema, sino que también nos ofrece la solución. Y por eso es la importancia que nosotros, como en estos tiempos devocionales, nos podamos acercar a la Biblia y podamos entonces leer. Porque si tenemos un problema y una dificultad, la Biblia nos plantea una respuesta, una forma de cómo hacer las cosas para no equivocarnos tanto en esta situación. ¿Ha tenido problemas usted con sus expresiones? ¿Ha tenido problemas usted con algunas disputas, algunas malas expresiones? Si yo le pidiera que levantara la mano, ¿ya la tendría arriba? ¿O estaría pensándolo y nunca ha tenido problemas con esta área?
Santiago le estaba escribiendo a los primeros creyentes y en el versículo 1 del capítulo 1 dirige la carta a aquellos que están en la dispersión. Está hablando tanto a cristianos judíos como cristianos de otras nacionalidades. Y el problema de no tomar en serio el uso de nuestras palabras es que uno pierde credibilidad, porque una persona que solamente pasa y se la vive criticando a los demás dice más de sí mismo que de lo que está expresando de la otra persona. El manejo de las palabras no es tan sencillo, porque uno puede llegar a destruir la reputación de una persona teniendo un estilo de vida en el que solamente está expresando cosas negativas de los demás. Y Santiago lo decía a estos primeros creyentes: si ellos tenían la tarea de compartir el mensaje de Jesús, que habían ellos sido testigos, cómo ellos habían sido transformados por el evangelio de Jesucristo, no lo iban a poder hacer si ellos no tomaban en cuenta como uno de los parámetros que plantea Santiago en su carta. No iban a tener credibilidad, porque iban a estar diciendo una cosa, pero con su vida iban a estar haciendo otra. Por eso Santiago trata de que nosotros tomemos en cuenta que ese es un problema del cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que lo que vamos a reflexionar en esta mañana tiene que ver con que aunque la lengua es un miembro diminuto de nuestro cuerpo, la Biblia nos dice que podemos nosotros someterla bajo control solamente si nosotros estamos bajo el poder transformador de Dios. Si estamos cerca de Dios, nosotros, en lugar de convertir la lengua en una herramienta de destrucción, la vamos a convertir en una herramienta de vida. Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, hablemos acerca de esto que plantea Santiago, del poder desproporcionado de lo pequeño. Y vean cómo en el versículo 3, Santiago capítulo 3, versículo 3, dice: he aquí nosotros ponemos, ¿qué dice? Ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para qué lo ponemos? Bueno, para que nos obedezcan. ¿Y qué sucede con esta acción? ¿En qué nos ayuda? Bueno, de esta manera podemos dirigir así todo su cuerpo. Y dice también el versículo 4: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago en estos versículos nos está diciendo que un error que nosotros podemos cometer es el hecho de subestimar el poder de lo pequeño. Santiago en sus palabras siempre fue muy práctico. Es alguien que nos guía para que nosotros podamos llegar a lo profundo y sin anestesia. Usted puede leer la carta de Santiago y para usted es algo que lo va a confrontar. Y así es este tema, porque cuando él estaba mencionando esto a los primeros creyentes, eran a personas que estaban bajo persecución, que tenían probablemente conflictos también entre ellos mismos, y sabía que las palabras, si eran expresadas de manera descuidada, iban a dividir a sí mismo, ¿verdad? No iban a poder darles un impacto en la sociedad, y por eso era importante este punto para ellos. Santiago nos da dos metáforas muy poderosas que a nosotros nos hacen caer en cuenta de la importancia de este tema de la lengua. El primer ejemplo que pone es el ejemplo del caballo, y el segundo ejemplo es el timón de un barco. Dice que si ponemos nosotros freno en la boca del caballo, estos caballos nos van a obedecer y vamos a poder dirigir al caballo. Y quizás nosotros, no sé si usted ha tenido la oportunidad de vivir en el campo y de tener a la vista un caballo y todo el proceso que tienen para poderlo amansar. Para nosotros que no estamos en ese contexto,
probablemente puede ser algo sencillo, pero para una persona que se dedica a esto, en realidad es un proceso. El caballo no se va a dejar, y el caballo tiene unas patas, ¿verdad?, con las cuales se va a defender. Entonces, tiene que venir la persona que va a amansar y tiene que hacer todo un proceso hasta que llega un momento donde ya tiene el sistema para poderlo frenar. Y aquel caballo que era muy salvaje se convierte en un caballo útil para el trabajo, para el transporte, para la comunicación. Pero después de un proceso en el que se pudo amansar el caballo, ya no es un caballo salvaje, ahora es un caballo con utilidad. Y esta es la imagen que pone Santiago al respecto, que nosotros podemos llegar a frenar al caballo con un pequeño artefacto que nos va a ayudar para poder dominar al caballo entero. La otra imagen que pone Santiago es un gran barco, una gran nave que tiene un sistema que es manejado por el capitán del barco muy pequeño. Hay todo un sistema de navegación, pero él con el timón puede dirigirlo para donde él quiere. La imagen es la misma, un gran artefacto dirigido por un pequeño timón. Así que de la misma manera, Santiago dice, la lengua es una pieza muy pequeñita y depende de cómo se maneje, así va a ser los efectos que va a tener. Si usted, bueno, todos tenemos una lengua con la cual nos comunicamos y nos expresamos. Y esa lengua puede llegar a mover grandes voluntades, puede llegar a causar grandes efectos, positivos o negativos. La lengua puede ser esa bestia, ¿verdad?, que puede llegar a soltarse. Puede ser esa nave que puede llegar a encallar. Pero también puede ser esa arma, esa disposición a construir, a bendecir, puede ser utilizada para buenos propósitos, puede dar aliento para que cambie el rumbo del día de una persona. A veces, así como es pequeña la lengua, a veces también subestimamos y decimos que no es tan valioso lo que podemos llegar a hacer nosotros con nuestras palabras. Pero esto no es cierto. Porque si usted se ha dado cuenta, cuando usted le da, incluso hay un énfasis también en nuestros días de decir buenos días, de volvernos, ¿verdad?, respetuosos, de tratarnos bien. Y en nuestra comunidad universitaria, pues no es la excepción. Si nosotros tenemos la facilidad para poder animar, nosotros estamos contribuyendo para que el clima en la universidad pueda ser propicio para el crecimiento de todos. Pero si nosotros ocupamos nuestra lengua para hacer comentarios tras bambalinas, algunas situaciones ahí de chismes, chambres y todo lo que tenga que comience con la letra ch, ¿verdad?, con che. Si nosotros estamos así, con esa actitud, entonces lo que va a pasar con la comunidad universitaria es que aquí todos van a estar tratando de defenderse de que no hablen de uno, porque uno anda en la boca de todos. Es así. Muy pequeña puede ser la lengua, pero puede causar grandes efectos y puede tener grandes problemas, puede generar grandes problemas. Una crítica puede hundir a una persona. Generalmente no son críticas persona a persona, son críticas diciéndole a otro lo que tendría que haberle dicho a la persona indicada. Así funcionamos nosotros. Lanzamos piedras, lanzamos malos comentarios. Y Santiago nos advierte que esta pequeña pieza en nuestra boca va a dirigir nuestro cuerpo entero y va a causar grandes impactos alrededor. Y dice en estos mismos versículos que acabamos de leer, tratando de ejemplificar el efecto de la lengua usando el fuego. Dice Santiago, miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Y se nos tiene que venir a nuestra mente en estos momentos la imagen de esos incendios forestales
que comienzan probablemente con alguien que tiró una colilla de cigarro, comienza con alguien que dejó la fogata sin apagarla bien y comienza a agarrar fuego una zona, pero cuando uno ya se da cuenta, ¿verdad? En Estados Unidos o en Europa a veces se nos pasan estas escenas de situaciones que están desbordados y tienen que llegar con helicópteros para llevar con agua, para tratar de apagar ese grande fuego que se enciende con un pequeño esfuerzo, con un pequeño fuego. Así comienza. Y esa es la imagen que Santiago quiere dar, de que nuestras palabras son como ese fuego, no un fuego controlado, sino un fuego bajo control, un fuego que está sofocando a miles de hectáreas. Y así es con el chisme, así es con la calumnia, así es. Esto es lo que puede causar, puede dividir a una familia, puede terminar con una amistad, puede arruinar el ambiente laboral. Incluso Santiago usa palabras muy fuertes para decirles a ellos: ustedes lo que van a causar aquí es que esto se esfume, se queme, se termine. Y no se dan cuenta que están usando mal su lengua. Y estas palabras no son solamente para aquellos lectores, aquellos primeros lectores, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y para nosotros que la estamos escuchando en este tiempo, nosotros también decimos: no, pues cuánta gente separada hay, cuánta gente en pugna hay, miles. Y en nuestro país, cuántos problemas ha causado el estar hablando de otros, el estar levantando calumnias, el estar escuchando y participando de los chismes. Esto no colabora, es como está quemando todo un sector, está volviéndose como un basurero que está ahí, ¿verdad? Lleno de fuego, que se está quemando la basura. Es algo no deseable. Y por eso este ejemplo es muy importante que lo podamos pensar, porque también nos invita a ser más cuidadosos con nuestras palabras. En la Biblia aparecen muchísimos ejemplos de los efectos de las palabras. Por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Entonces fueron enviados 12 espías. Fíjense en la proporción. De los 12, ¿qué dijeron 10 espías cuando fueron a observar la tierra? No, hombre, ¿para qué vamos a ir? No, hombre, si ahí hay gigantes, nos van a comer a nosotros. No, hombre, eso no vayamos. ¿Para qué nos trajeron aquí? Estuviéramos todavía, regresémonos para Egipto. ¿A dónde nos han traído? ¿Y qué pasó con el pueblo cuando escucharon a esos 10 espías? Se llenaron de temor, porque lo que estaban expresando estas personas era fatalidades. Estaban hablando del corazón, ¿verdad? De esa incredulidad de que Dios podía, de las palabras que Dios ya les había dado, de que les iba a dar la tierra. Pero ¿qué pasó con Josué y Caleb? De estos 12, solamente 2, Josué y Caleb, dijeron: no, pues vamos a creer las palabras que Dios nos ha dado. Sí vamos a poder, entremos a la tierra prometida. Sí podemos, Dios está con nosotros. Y lo que expresaron al pueblo fue precisamente la confianza en Dios. Son exactamente los dos polos opuestos, o las muestras de la actitud que nosotros podemos tomar ante la vida, o de incredulidad o de confianza en Dios, pero lo expresamos a través de nuestras palabras. Y lo triste fue que toda una generación tuvo que morir porque no creyeron en Dios. Y Dios al final mostró su poder y les dijo que no solamente se los dijo, sino que les acompañó para que pudieran tomar la tierra prometida. Pero esto mismo pasa. Por eso de lo que estamos hablando en estos momentos es del efecto de una pequeña parte de nuestro cuerpo que puede llegar a causar grandes problemas. Pero mire lo que dice en versículos 9 al 12, siempre en Santiago 3. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que Santiago en estos versículos ahora nos lleva más en profundidad, porque nos va a hablar acerca de dónde está saliendo todo esto. Si nosotros expresamos algo, no es porque se nos escapó, es porque se nos rebalsó, porque hay algo en lo profundo de donde vienen nuestras palabras. Santiago expone la hipocresía, porque dice que por un lado estamos bendiciendo a Dios y por otro lado estamos maldiciendo a los hombres que han sido creados a semejanza de Dios. De esta misma boca, una sola boca, procede maldición y procede bendición. Y Santiago dice, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? No sé si suena un poquito familiar, porque en la actualidad nosotros tenemos la tendencia, dependiendo de dónde nos encontramos, así nos comportamos. Si nosotros estamos en un círculo donde están nuestros jefes o donde están personas muy respetables de la sociedad, ¿verdad? Nos ponen la alfombra roja y vamos nosotros ahí y entonces ahí no nos vamos a comportar mal. Vamos a comportarnos bien, vamos a hablar bien. Probablemente alguien puede estar un domingo alabando en su iglesia, cantando alabanzas sublimes y angelicales, levantando las manos, pero el día lunes insultando a medio mundo al volante de su vehículo porque se le metieron y diciendo cosas que no podemos decir aquí, pero que usted ya las escuchó porque es lo del día a día. En un momento estamos nosotros bien portaditos, pero luego pues soltamos la caja de lustre y entonces ahí, pues si aquí en la universidad, porque dicen aquí algunos rótulos que no se pueden decir malas palabras, pero media vez pongo un pie fuera de la universidad, entonces yo me suelto y comienzo a decirle a todos, ¿verdad? O en casa cuando ya nosotros manejamos el interior de nuestro hogar, de repente no necesariamente tiene que ver con malas palabras, ¿verdad? Como tal, concebidas, sino con maltrato verbal, con situaciones, de repente a veces nosotros mismos cometemos el error de decirle, vos, no hombre, jamás vas a llegar a ser alguien en la vida. Y nuestras palabras son diciéndoles de forma negativa, ¿verdad? Que por gusto, sos por gusto. Entonces, ese sos por gusto tiene eco. Por gusto, pues sí, soy por gusto, soy bueno para nada. Pues sí, aquí me voy a quedar en este estado, ¿verdad? Meditativo y voy entonces soy por gusto, ¿verdad? Y eso manejamos en casa. Y no estoy diciendo que nosotros vamos a decir algo y que eso se va a cumplir. No lo estoy diciendo, la Biblia no lo respalda de esta forma. Pero sí habla de que cuando nosotros expresamos, nuestras palabras están directamente conectadas con nuestro corazón. Las palabras que nosotros decimos son un testimonio de lo que hay dentro de nosotros. Lo que usa Santiago son dos analogías. Un manantial, que del mismo manantial no puede dar agua dulce y agua salada, y usa la analogía también de la higuera, que no puede dar aceitunas. La mata de papaya no le va a parecer una sandía de repente, ¿verdad? Eso sería algo ilógico, es antinatural. Así que nuestra lengua, lo que hacemos con esta situación es que está revelando un problema del corazón, un problema de un corazón dividido. Jesús mismo, si podemos buscar Mateo 12:34, lo dijo de esta manera. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en el corazón se nos sale por la boca. Es como una pila que quedó con el chorro abierto y usted se fue, ¿verdad? Porque cuando usted lo abrió no había agua y se le olvidó cerrar el chorro. Y cuando usted regresa a la casa, se encuentra, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero eso está mojado por todos lados. Así es nuestra vida. Con nuestras palabras revelamos lo que hay en nuestro corazón.
Nuestras palabras no son accidentes, no es que se nos escapó, no es que nos equivocamos con decirlo. Nuestras palabras son un diagnóstico de nuestro corazón. Ya estamos preparando aquí a nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina para hacer el equivalente a unos electrocardiogramas. Vamos a ver cómo conectamos los electrodos a las lenguas, ¿verdad? Ahí para poder dar un diagnóstico del corazón, porque eso es lo que transmite este texto. Si de nuestra boca lo que sale son amarguras, críticas, negatividad, si lo que decimos en todas las reuniones es que eso no está bien y comenzamos entonces solamente, ¿verdad?, a decir que la otra persona aquí y allá, hay que hacer un análisis del corazón. Algo está pasando en nosotros. Esa negatividad no es así por así, es porque eso es lo que abunda en nuestro manantial interior y por eso es que lo estamos externando. Muchas personas hieren porque han sido heridas y porque no han manejado bien esos conflictos, porque no lo han tratado, porque algo en lo profundo de su corazón no está funcionando bien. Por eso no basta con que vamos a poner un filtro en nuestras bocas. Eso no sería suficiente. Necesitamos purificar la fuente. Necesitamos llegar a lo más profundo de nuestro corazón y aquí es donde viene la parte más desafiante, pero también la parte que nos da más esperanza, porque Santiago dice en el versículo 8, ningún hombre puede llegar a domar la lengua. Este no es como el caballo del ejemplo, ¿verdad?, que se pudo llegar a amansar. No se puede. Es un mal incontrolable lleno de veneno mortal, como estas serpientes que tienen esos venenos tan tremendos. Así es la lengua. Y quizás usted puede decir, bueno, venimos al devocional y simplemente nos dijeron que la lengua peligrosa, ¿verdad? Entonces, y que no se puede hacer nada, oramos y nos fuimos, ¿verdad? No se trata de eso, porque la Biblia lo que dice es que en realidad con esta área Dios puede llegar a trabajar con nosotros desde el corazón, porque Él se presenta como el buen pastor, como alguien que está interesado cuando la oveja tiene la pata quebrada para poder trasquilar a la oveja, para alimentarla, llevarla a delicados pastos, hacerle descansar. Esa actitud tiene Dios para con nosotros. Si nosotros tenemos problemas con nuestras palabras, Él lo que quiere es trabajar en nuestro corazón para poder entonces aquellas cosas que son imposibles llegar a transformarnos y que nosotros podamos llegar a usar nuestras palabras para bendición, para sostener a los demás. El poder de la palabra para bien es tremendo. Recordemos a Pedro. Pedro, que se nota en la Biblia como era de impulsivo, como era de salido, decimos nosotros en buen salvadoreño, y usted puede poner otras palabras en salvadoreño con respecto a Pedro. Y Pedro era así, pero Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Y luego vemos a ese Pedro impulsivo, salido, lo vemos en el libro de Hechos, hablándole a más de 3,000 personas, a 5,000 personas, hablando acerca de Jesús. Y entonces llevando esas palabras para bien, para bendición, para compartir buenas noticias. Ya no estaba usando sus palabras de una forma equivocada. Ahora ese Pedro se había convertido en alguien que Dios le había transformado y por lo tanto estaba usando sus palabras para bien de muchísimas personas. El mismo hombre, la misma boca, pero una fuente completamente distinta. El corazón de Pedro había sido transformado porque Dios le había perdonado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hemos visto ese poder que tiene la lengua, esa pequeña pieza que puede mover cosas tremendamente grandes. Hemos confrontado la dolorosa verdad de que no puede ser controlado a menos que nuestro corazón, que es la fuente de donde salen nuestras palabras, pueda estar en las manos de Dios para podernos transformar. Nosotros podemos llegar a bendecir a otros, animar a otros y podemos hacer nuestro máximo esfuerzo de que
¿qué le pasa a esa persona? Porque solo se pasa riendo, ¿verdad? Y hasta vemos a la gente así un poco rara, fuera de lo normal. Pero en realidad muchas de estas personas son personas que han pasado por un proceso difícil y donde se han dado cuenta de su necesidad de Dios y donde Dios les ha cambiado el corazón. Y llegamos a la misma conclusión de Santiago, de que la lengua es indomable, pero que ese no es el final de la historia. Esa es solamente un indicio de cómo las personas podemos dañarnos cuando no tenemos más que solamente pensar en nosotros. Pero cuando Dios nos toma la vida, ya no comenzamos solamente a pensar en nosotros, sino que comenzamos a pensar en otros y comenzamos a ver las cosas que Dios ve. Y el primer paso es admitir nuestra incapacidad para dominar nuestra vida, incapacidad para dominar nuestra boca. Cuando comenzamos entonces a decirle, Señor, yo no puedo y tú sí podés, ayúdame. Entonces comienza un proceso en el que Dios trabaja en nuestra vida y hace ese trasplante de corazón que todos necesitamos. Él es el cirujano por excelencia que puede llegar a hacer ese cambio en nuestro corazón. Porque no solamente se trata de la lengua, se trata de todo nuestro cuerpo que necesita el ser rescatado, el tener un propósito en la vida. Y el llamado de hoy no es póngase usted la meta de decir 3 frases bonitas a 3 personas distintas cada día. El llamado no es superficial. El llamado de esta mañana es ríndase al Señor, ríndale su lengua al Señor. Si usted tiene problemas con la lengua, bueno, comience, porque no solamente este pasaje habla de esto. Usted puede encontrar en Proverbios y puede ver muchos ejemplos de vida en la Biblia de cómo mejorar en esta área, pero necesita no hacer algo superficial. Esa gotera que usted tiene en su techo, con todas estas lluvias tan tremendas que están cayendo, no va a bastar que usted le ponga solamente ahí por dentro tape, ¿verdad? Tirro, le ponga pega loca, porque esa sí pega. Cuando llueva, usted se va a dar cuenta que son soluciones superficiales. No basta con solo ir a la iglesia, no basta con parecer buena gente. Necesitamos rendirnos a Él, tener un encuentro personal con Jesucristo. Por eso necesitamos entonces saber que si le damos nuestro corazón al Señor, entonces de manera natural vamos a actuar como Jesús. Vamos a estar interesados en las personas para bien, ayudándoles, animándoles. Y qué bonita una comunidad universitaria así. Qué feo es cuando a uno solo le sacan lo malo, ¿verdad? Qué feo es que a uno en reuniones solamente le digan, no, pero es que usted no hizo tal cosa, tal cosa. Y si no lo estamos haciendo bien, pues tenemos que mejorar. No estoy diciendo que nos quedemos, ¿verdad?, ahí al límite de lo que podemos hacer. No, podemos mejorar. Pero también es importante que como comunidad universitaria nosotros tengamos, mire, ánimo, veo que necesita ayuda, yo estoy igual, mire, pero echémosle ganas. Dele una sonrisa al que tiene a la par, ahí en su lugar, ¿verdad? En su vecindario, aquí en la universidad. Sea buen vecino, llévele un cafecito a alguien, tráigase ahí unas donitas, ¿verdad? Ya pasó septiembre, pero no importa, aquí la disposición, traer orejitas, ¿verdad? En lugar de lenguas, traiga orejas, ¿verdad? Para que pueda compartirlo con sus compañeros. Y cree un ambiente así aquí. ¿Usted cree que estas palabras, usted quizás está pensando, no hombre, no vino fulano de tal, que es un gran salido y un gran chismoso? Porque no solamente mujeres, los hombres son más, ¿verdad? Hubiera venido ahora, dígame dónde está la grabación para pasárselo. Pero aquí están los que Dios quiso traer. Aquí están los que pueden hacer un cambio en esta universidad. Comencemos nosotros, hagamos el cambio, pero vayamos a lo profundo de nuestro corazón. Quisiera pedirle que nos pongamos en pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome esta área de nuestra vida. El próximo viernes vamos a tomar otro texto para hablar de esta misma temática, porque es importante
que nosotros entonces sepamos usar nuestra lengua de manera que pueda ser de mucha bendición a otros.